Qué bueno es que podamos meditar, tomar un tiempo para hablar acerca de lo que Dios quiere para nosotros. Hay un consejo muy sano que un amigo de Job, todos hemos leído la historia en el libro de Job, y quienes no le hayamos leído, sabemos que Job pasó por una tribulación muy difícil en su vida. Le fue quitado todo lo que él tenía, hablando de sus riquezas materiales. Sin embargo, su integridad, su alma no fue tocada. Y uno de sus amigos, estando en el proceso difícil que Job estaba, le da un consejo a Job y le dice, primeramente hay una declaración en el libro de Job, capítulo 36, versículo 22. He aquí que Dios es excelso en su poder. Eso es lo que hablaremos en esta hora. Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, adiós, has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la mira el hombre desde lejos. He aquí, Dios es grande, y nosotros no le conocemos. No se puede seguir la huella de sus años. Hay ocasiones en las que nosotros contendemos contra Dios y le preguntamos, ¿por qué esta situación? ¿O por qué aquella situación? ¿O por qué me pasa solamente esto a mí? ¿Quiénes somos nosotros para contender contra Él, para indagarlo a Él? Si la misma palabra de Dios dice que su obra es grande y es inescrutable, y que sus huellas no tienen fin. No se pueden seguir sus huellas. Él es Dios eterno y Él es excelso sobre todas las cosas. Posteriormente a esto, a esta declaración que Eliú, un amigo de Job, proclamó, posteriormente a eso, en el capítulo siempre del libro de Job 38, hay un gran cuestionario para Job. Hay un gran cuestionario que el mismo Dios le pregunta. Y de todas estas preguntas, ninguna de estas Job podía contestar. ¿Pero por qué? Porque la grandeza de Dios, como lo acabamos de leer, es inescrutable y es grande, es maravillosa. Dios es excelso sobre todas las cosas, dice la palabra de Dios. Y aunque Job estaba viviendo una situación difícil, de enfermedad inclusive luchando en su propia casa, porque su misma esposa, el consejo que le da, maldice a Dios y muérete. Ese es el consejo que ella le da. Ningún consejo de sabiduría para Job. Sin embargo, el trato que Dios estaba teniendo con Job era un trato especial y un trato diferente. Ninguno de nosotros podría imaginar todo lo que él estaba viviendo. Posteriormente a la declaración que Eliú, el amigo de Job, acaba de decir en el capítulo anterior, Dios le habla a Job y le dice en el capítulo 38 y le comienza a hacer una serie de preguntas, como quien diría un cuestionario. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré, le dijo Dios a Job, y tú me contestarás. ¿Podría cualquiera de nosotros quizás responder alguna de estas preguntas que Dios le hizo directamente a Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Job 38, a partir del versículo 4. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, ¿o quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases?
¿quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante. Y ahí pasará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has morado al alba su lugar? Para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Versículo 16, otra pregunta. ¿Has entrado tú las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido. Y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Todo este capítulo 38 de Job son preguntas, un cuestionario que Dios le hizo a Job en su aflicción y en su situación difícil. Y de todas estas preguntas, Job no pudo responder ninguna de ellas. ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada? ¿Tiene la lluvia padre? ¿Quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? Y la escarcha del cielo, ¿quién la engendró? ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubran muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos, henos aquí. Todas estas preguntas que están basadas en la total sabiduría y en el excelso poder de Dios, Él mismo se las hizo a Job. Porque como ya hemos mencionado, y si leemos todo este capítulo en alguna oportunidad que tengamos, dice la palabra de Dios que de todas estas preguntas, ante la sabiduría de Dios, ¿quién de nosotros podrá responder? Y ante el poder y la majestad de Él, ¿quién podrá contender? Hay una parte donde Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo mencioné el nombre de cada una de las estrellas? Por si algunos de nosotros creyeron que las estrellas no tienen nombre, todas las estrellas, el Salmo lo dice, todas las estrellas tienen nombre, cada una de ellas tiene nombre. ¡Qué sabiduría tan grande y su excelso poder! En comparación a Job, por supuesto que nosotros quizás no hemos tenido una angustia como la que él vivió en su vida, pero sí hemos tenido angustias, y cuando tenemos angustias pensamos que solamente nosotros las estamos viviendo. Nos olvidamos quizás, o nuestra propia angustia no nos permite pensar que otros están en una peor angustia que la nuestra. Y en este momento Dios le hace todas estas preguntas a Job acerca de quién creó el cielo, quién creó la tierra, quién le da la orden a los mares, quién le da la orden a los relámpagos, al viento, a las nubes, al cielo. Ante el poder del Señor no hay otro poder que pueda compararse ante el de nuestro Dios. Y si nosotros estamos viviendo una situación difícil, solamente reflexionemos en esto. Dios es excelso y Él es soberano y poderoso sobre todas las cosas. Él sabe lo que hace. Como dice la palabra de Dios en Job 36, acuérdate siempre de engrandecer el nombre de Dios. Acuérdate
de exaltarlo y de reconocer que Él es Dios excelso sobre todas las cosas y ante su poder no hay nadie que lo iguale. Así que de esta manera, ahora que nosotros podemos reflexionar y que podemos pensar y que podemos tener la oportunidad de acercarnos a Dios y de reflexionar y de reconocer que Él es grande sobre todas las cosas, podemos venir delante de Él y podemos declarar que su poder es infinito y que todas las cosas que Él hace, ninguno de nosotros podrá contender contra Él. Ninguno de nosotros podrá discutir con Él y preguntarle o decirle por qué esta situación me sucede a mí, ya que Dios tiene un propósito eterno para la vida de cada uno de nosotros. Su camino no es el nuestro y sus pensamientos no son los nuestros. De esta manera, Él tiene un plan perfecto para aquellos que le buscan y para aquellos que creen infinitamente en su bondad ilimitada y en su nombre y en su poder. Dios es soberano y en esta hora es lo que nosotros podemos declarar y creer. Dios es excelso en su poder. No hay nadie que se le iguale a Él. Reflexionemos en su palabra y permitamos que a través de su palabra, su Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe a reconocerle a Él en todos nuestros caminos y a poner toda nuestra vida alrededor, que Él esté alrededor de toda nuestra vida y nuestra vida inclinada totalmente y obediente a lo que Él tiene para nuestra vida, ya que Él es excelso sobre todas las cosas. Reflexionemos en su palabra y analicemos y que esta palabra sea la luz en nuestro andar. Que Dios te bendiga.